Seguimos en Mundo Plus y la mirada del mundo está muy enfocada en Europa, particularmente ante una eventual guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, hoy Estados Unidos ha dicho que está sopesando enviar varios soldados a la zona para así evitar o ayudar justamente en este despliegue a Ucrania, y lo mismo ha hecho la OTAN. ¿Es posible que haya un conflicto militar entre ambos países? Se lo vamos a preguntar a Miguel Navarro, profesor de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Muchas gracias, Miguel, por estar nuevamente aquí con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Miguel, hemos visto cómo ha ido escalando esta tensión, ¿eh? Siempre Rusia y Ucrania desde el año 2014, cuando se genera este gran quiebre tras la anexión de Crimea, han tenido ciertas escaramuzas, ciertos procesos, pero este para mí me ha parecido muy largo, muy tenso, con acciones reales por parte de la OTAN, de Estados Unidos y de la misma Rusia, que tiene cercada prácticamente a toda Ucrania con soldados en maniobras militares. ¿Te parece a ti que podría darse un conflicto armado en el corto plazo entre estos dos países? Sí, efectivamente, hoy día existe esa posibilidad. Hay una situación extremadamente tensa. Yo diría que en este momento esta es la crisis más grave que ha ocurrido después del término de la Guerra Fría, hace poco más de 30 años. Realmente la posibilidad de una invasión abierta de parte de Rusia a Ucrania es una realidad. Casi 200.000 soldados rusos con armamento moderno, ofensivo, de gran capacidad de fuego, están amenazando a Ucrania prácticamente en tres lados. Este es un tema sumamente complejo en el escenario estratégico mundial. La decisión de Estados Unidos de enviar personal militar constituye probablemente un último intento de disuadir a Rusia de una agresión, porque eso significa que ese personal militar norteamericano entraría en combate con las fuerzas rusas de atacar esto, y eso puede generar obviamente una escalada inmediata de la crisis. Y aquí en este tema están en juego asuntos muy complejos en las relaciones de seguridad internacional, sobre todo la credibilidad de Estados Unidos y la credibilidad de la OTAN. Eso hace que este conflicto sea particularmente peligroso. Realmente es un riesgo enorme y llama la atención cómo la sociedad internacional está atenta, pero al mismo tiempo no cree que esto vaya a ocurrir cuando la posibilidad es realmente cierta. Exacto, ya vimos lo que ocurrió en Crimea el año 2014, donde justamente hubo esta incursión militar rusa en territorio ucraniano para finalmente obtener ese mismo territorio. Miguel, ¿por qué la diplomacia no ha avanzado como uno se esperaba? La semana pasada, el día viernes, estuvo este encuentro entre el canciller de Estados Unidos, Antony Blinken, con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, donde se suponía que iba a bajar la tensión. Ya previamente Estados Unidos se había reunido con algunas potencias occidentales y parecía que esta semana iba a partir un poquito más tranquila después de esa cumbre. Sin embargo, fue todo lo contrario, ha ido escalando. Hoy, como te decía, el día de hoy Estados Unidos ha anunciado que probablemente podría enviar contingente militar. Incluso este fin de semana envió cerca de 170 toneladas en armamento y equipo militar a Ucrania, es decir, ya evidentemente evidenciando el malestar. Entonces la pregunta, ¿por qué crees que esta diplomacia no ha avanzado? Entendiendo además que se ha generado una serie de inconvenientes a niveles económicos internacionales. Sabemos que una guerra siempre genera incertidumbre en los mercados. Hoy cayeron las bolsas de Rusia en Estados Unidos y en distintas partes del mundo. La verdad es que lo que ocurre es que aquí hay un juego de poder muy fuerte. Rusia quiere, en el fondo, que la OTAN y Estados Unidos le dejen libertad de acción en lo que eran sus antiguas repúblicas, lo que eran parte de la Unión Soviética. Y en este caso de Ucrania es particularmente complejo desde la perspectiva rusa, porque Ucrania es el acceso de Rusia al Mar Negro. Y hay que entender que en la geografía de Rusia, siendo un país tan grande, uno de los problemas más complejos que tiene en su calidad de gran potencia es que tiene muy malos accesos a los mares abiertos. Y aunque el Mar Negro no es un mar abierto, sí es una alternativa. Entonces, este ha sido un objetivo permanente, un objetivo histórico, geopolítico de Rusia desde hace varios siglos. Y bueno, la separación de Ucrania, cuando se termina la Unión Soviética, el colapso de los socialismos reales y desaparece la Unión Soviética, la separación de Ucrania afectó mucho la posición estratégica de Rusia. Ya recuperó la Crimea en esta crisis que ya tuvimos hace varios años, pero ahora lo que necesita es Ucrania completa. Y lo que Rusia quiere en el fondo es que la OTAN no intervenga en lo que Rusia considera que es su escenario natural, su área de influencia natural. Y ahí hay un tema complejo porque sí hay países de la OTAN que fueron parte de Rusia, que son el caso de los estados bálticos, que son parte de la OTAN, y ahí está en juego la credibilidad de la OTAN.
y dentro de un juego de poder sumamente complejo como el que se está desarrollando hoy día, en que prácticamente estamos viendo una neoguerra fría o una segunda guerra fría, como ya la califican muchos analistas. Y ahí hay temas complejos en Europa Oriental. La OTAN está en este momento intentando atraer a Suecia y a Finlandia, países que han tenido una actitud neutral, pero que frente a este nuevo escenario, de alguna manera parecen sentirse atraídos hacia una posición de la OTAN. Pero está en juego la credibilidad de la OTAN en este escenario, en lo que está ocurriendo ahora en la crisis de Ucrania. Sí. Miguel, bueno, lo que han dicho también muchos expertos es que probablemente no estalle una tercera guerra mundial, tampoco hay que ponerse justamente paranoico a lo que podría suceder. Quizás lo más probable en el caso de un conflicto armado es que Rusia entre justamente ahí en la zona este de Ucrania, en la región del Donbass, ¿no? en la zona de Donetsk, Lugansk, para poder capturar justamente ese territorio, que también hay mucha gente prorrusia en ese lugar, tal cual ocurrió justamente en Crimea. Sin embargo, también hay otros que piensan que Putin quiere ir mucho más allá. Él todavía añora la Unión Soviética, tiene estos afanes expansionistas y por lo tanto le gustaría acercarse mucho más allá. ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Crees que solamente Putin está intentando nomás contrarrestar los poderes dentro de Europa? ¿Quiere acceder justamente a Ucrania? ¿Cómo lo ves tú en esa estrategia también desde el Kremlin? Yo creo que ahí... Tenemos ahí un pequeño desperfecto de audio, Miguel. No sé si todavía tenemos ahí el contacto, pero obviamente estamos hablando de lo que está sucediendo con este eventual conflicto armado en Europa. Ahí entiendo, Miguel, que ya tenemos la comunicación contigo, a ver si nos escucha y nos puede responder la pregunta que te comentaba. Lo escucho perfecto. Perfecto. Sí, Adelante lo escucho nomás. perfecto. Lo que pasa es que hay que entender que para la nación rusa fue un golpe muy fuerte la desaparición de la Unión Soviética desde el punto de vista internacional. La Unión Soviética era una de las dos grandes superpotencias y se transformó en una potencia y fue un golpe sumamente fuerte. Y eso ha sido difícil de absorber y aceptar para la nación rusa. Y lo que ha hecho el presidente Putin es, en el fondo, recomponer y reponer a Rusia en el cuadro de las grandes potencias mundiales. Y estos ejercicios que ha hecho, que hizo con la Crimea, que está haciendo ahora con Ucrania, y que lo hizo y que lo está haciendo en Siria también, en áreas que Rusia históricamente ha considerado como propias, bueno, son una reafirmación de su condición de gran potencia. También hay que verlo desde la perspectiva rusa, porque eso ayuda a entender la dinámica del conflicto. Yo no digo que vaya a comenzar una tercera guerra mundial, pero un conflicto, uno nunca sabe cómo puede comenzar. En una situación de extrema tensión puede generar un efecto reflejo. Y esto se ha manifestado, por ejemplo, en el Medio Oriente. Hay grandes ejercicios militares en el Medio Oriente en este momento, porque si se produce un conflicto generalizado en Europa o un conflicto localizado en Europa, esto puede extenderse rápidamente a otras zonas del mundo donde hay permanente tensión. El Medio Oriente es una de ellas. ¿Qué pasa en el mar del sur de la China? El tema de la relación entre China y Taiwán. Esas son otras áreas de conflicto y que son de una potencialidad explosiva enorme. De manera que esto hay que verlo. Los conflictos a veces se generan en un escenario y pueden producir efectos reflejos en otro, especialmente si las condiciones estratégicas lo permiten en un momento determinado. El mundo preocupado en un escenario y puede esto, digamos, repartirse rápidamente hacia otros escenarios geoestratégicos. Exactamente. Miguel Navarro, analista, académico de la ANEP, muchas gracias por estar con nosotros aquí analizando este tema tan importante que podría también salpicar, como yo decía, económicamente, políticamente también a todo el planeta. Que esté muy bien. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bien, llegó el momento de despedirnos aquí.